Lisette Mata trabaja actualmente en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Es titular del Seminario Taller de Obra Moderna y Contemporánea desde el 2006. Especialista en obra contemporánea, gestoría de proyectos interdisciplinarios en colaboración con otras instituciones y dependencias para la conservación de pintura mural, como son el Museo Nacional de Antropología, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, el CENCROPAM, entre otros. Por su parte, Salvador Guillén Jiménez actualmente trabaja en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural como encargado del área de conservación del patrimonio histórico in situ. Es titular de los proyectos Registro, Catalogación e Investigación de Órganos Históricos, Programa Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural in situ y Proyecto de Restauración del Retablo Principal de San Bartolo, Yautepec, Oaxaca. Además, ha incursionado en la conservación de obra mural contemporánea de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, nos van a presentar la ponencia Pintura Mural Contemporánea en México, su registro, diagnóstico e intervención. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Antes que nada queríamos agradecer al comité organizador por la invitación y nos vamos a ir un poco rápido, también porque hablar de registro, diagnóstico e intervención de pintura mural contemporánea en México es hablar de un tema muy amplio. Y obviamente a lo largo de estos días y las presentaciones que ha habido se han abordado una serie de puntos, una serie de problemáticas que podemos encontrar que se comparten en cuanto a la conservación de la pintura mural contemporánea, pero también queremos recalcar algunos puntos que nos parecen que en el ámbito de la conservación y a todos los profesionales que tienen vinculación desde sus diferentes disciplinas, desde sus diferentes profesiones con la conservación de pintura contemporánea, nos está generando nuevos puntos de reflexión y nuevos puntos de discusión que en muchos casos todavía no se han solucionado completamente. Como les comentaba, es un ámbito muy amplio e incluso puede llegar a ser más amplio si consideramos que la pintura mural, considerando una capa pictórica que se encuentra sobre un aplanado, sobre un muro, puede quedar inserta dentro de un concepto incluso más amplio, que es la obra mural. Aquí vemos dos ejemplos donde podemos ver un poco la diferencia de esto, la diferencia en los ejemplos que podemos encontrar y a los que nos podemos enfrentar. Y porque también recordaremos que, bueno, con el antecedente de la Revolución Industrial, el siglo XX fue un siglo en el que se generó y se realizaron muchas investigaciones, se generaron nuevos productos, hay bastantes cambios también en la concepción de la propia figura del artista. No es la misma figura que podemos ver en siglos posteriores, en siglos anteriores en México. El artista empieza a tener otro tipo de papel y empieza a ser percibido de manera diferente por la sociedad, y también empieza una búsqueda y experimentación con nuevos materiales. Es decir, empezamos a encontrar obras en las que conviven el uso de técnicas tradicionales, es decir, fresco, temples, y también nuevos materiales que son producto de esta experimentación, en donde también la formación, en algunos casos la formación artística, da mucho peso al concepto artístico como algo que define a un artista en particular y que lo va llevando durante toda su trayectoria artística. Aquí podemos ver ejemplos de obras. Tenemos, bueno, la mayoría ubicada perfectamente el Poliforum Siqueiros, que es sobre láminas de asbesto, pero también empezamos a ver la diferencia de contextos en los cuales nos podemos encontrar arquitecturas que pertenecen a un momento determinado, con cierto tipo de sistemas constructivos, con un cierto empleo de materiales, en donde dentro de la concepción propia del inmueble ya está implícita la pintura mural que va a contener o que va a tener en su interior, en su exterior, obras que podemos encontrar en contextos como incluso el metro de la Ciudad de México en diferentes estaciones, y otras que son pinturas como por ejemplo el caso del Hospicio Cabañas en la ciudad de Guadalajara, en donde estamos hablando, y que también lo podemos ver en el Centro Histórico de la Ciudad de México, por ejemplo en el caso de San Ildefonso, en donde inmuebles históricos son utilizados por artistas en el siglo XX para realizar sus obras. Y
además de tener esta cuestión de pintura mural, también encontramos otro tipo de obras que empezamos a ver en contextos muy variados, en donde no necesariamente vamos a tener una mezcla de materiales, donde no necesariamente tenemos una película pictórica. La imagen está conformada por el uso de materiales sumamente diversos en contextos sumamente diversos. Por ejemplo, en el caso de arriba, un mural de lámina de cobre y bronce que podemos encontrar en el vestíbulo de la sala de Nezahualcóyotl de Ciudad Universitaria. Del lado derecho, un mural de los años 80 de Gilberto Aceves Navarro en la antes ENAM, ahora Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, en donde vemos, bueno, esta es una sección del mural, pero una parte se encuentra completamente protegida y otra parte se encuentra semi a la intemperie, en un contexto escolar, con todo este empleo de diferentes materiales, en donde podemos ver incluso que tenemos madera, podemos tener incluso láminas de acero corroídas inicialmente, o sea, es parte de la técnica original, y que van conformando la imagen que tenemos del mural. Y bueno, pues otros ejemplos como mosaicos del siglo XX, de los años 50, por ejemplo esta obra de Francisco Epens en la Facultad de Odontología. Sí tenemos que recalcar que no vamos a hablar de monumento artístico como se determinaría en términos de ley en México. Como ustedes saben, gran parte del patrimonio arqueológico e histórico está protegido por determinación de ley. En el caso del patrimonio artístico, lo que se considera monumento artístico son una serie de artistas que ya su obra está declarada, y zonas de monumentos artísticos, pero aquí estamos hablando de pintura contemporánea, en donde vamos a tener situaciones que a lo mejor no vamos a encontrar en otro tipo de bienes. Por ejemplo, la presencia del autor, un autor vivo, un autor que opina, un autor que tiene un grado o un peso, una opinión en cuanto a la conservación de su obra posterior a los 10, a los 15, a los 20 años, autores que buscan que sus obras perduren, pero a lo mejor los materiales que utilizaron no permiten esa perdurabilidad. Y otros casos, por ejemplo, de artistas que buscan lo efímero en sus obras. Entonces, en este caso, incluso pensando en una pintura mural planteada para ser efímera, planteada para que ese proceso de destrucción de la propia pintura sea parte del concepto artístico, nos impone una reflexión en cuanto a los propios alcances diagnósticos que nosotros vamos a hacer, y también el planteamiento o no de una propuesta de intervención, considerando en cuál es el meollo o cuál es la intencionalidad que tiene desde un principio esta pintura mural. Y porque también el hecho de que haya cierto tipo de autores declarados, o un número limitado de autores declarados que de acuerdo a términos de ley puedan tener su obra un valor artístico relevante, con todas las opiniones que podemos encontrar en cuanto a ese establecimiento, o lo ambiguo que le puede parecer a muchos definir qué es un valor artístico relevante y quién lo va a definir. Vemos una destrucción también de este patrimonio, de estas obras contemporáneas. Por ejemplo, este es el caso del Cine Madero, en donde un conjunto mural, bueno, pues prácticamente desapareció, y porque también están en contextos cambiantes, es decir, un espacio que deja de ser un cine, que se vuelve otra cuestión, una remodelación, pasa a una cuestión privada, y entonces todo lo que está dentro pues desaparece, ¿no? Bien, como comenta Salvador, justamente estos nuevos contextos en los que se inserta la obra mural moderna y contemporánea también nos dan pauta a una cuestión de registro. ¿Qué sucede? Que muchas de las obras con las que trabajamos comúnmente tenemos registro, tenemos catálogos razonados, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el muralismo? Creo que todo el mundo ubica el muralismo, sabe de quién hablamos, sabe de artistas, pero ¿qué pasa cuando en el devenir, en el siglo XX en México, llegamos a los años 60, 70, donde en realidad no tenemos artistas con declaratoria, donde tenemos artistas que empiezan a trabajar con una cuestión más de linde política, y en donde justamente las producciones dejan de ser estos grandes espacios dedicados para, empezamos a tener contextos como este, ¿no? Pasamos ya de la obra mural, y este ejemplo justo lo pusimos para hablar como de cómo hay obras que ya hay catálogos razonados, que están tan documentadas que bueno, es difícil que uno no las ubique, pero ¿qué pasa con este tipo de obras en donde se ubican es una vecindad? No, estos dos, en los años 70, por ejemplo, con los grupos artísticos como Proceso Pentágono, como Grupo Suma,
Tepito Arte Acá, supongo que algunos de ustedes conocen este tipo de obra, en donde por ejemplo estas dos fotografías son de la obra de Manrique, de Tepito Arte Acá, en donde justamente no hay un registro como tal específico hecho por especialistas, sino más bien son a partir de fotografías de periódico, a partir de las mismas fotografías de los artistas, que tenemos evidencia de las pocas cosas que existen. Manrique comentaba que incluso en el contexto de, por ejemplo, de Tepito, hablando del lugar en específico, es difícil a veces hacer incluso un recorrido para hacer un diagnóstico. Manrique ya falleció hace unos años, pero él comentaba justamente que la propia gente de las vecindades buscaba que se conservara. Si ustedes se fijan, digamos que aquí alcanzan a ver el ladrillo expuesto, ¿no? Los aplanados, entonces también vamos a enfrentarnos con obras que al no tener una declaratoria no tienen una protección oficial y evidentemente hay una destrucción común. ¿Qué pasa también con este ejemplo de aquí? No sé si se ubican como la escala, este es el suelo, alcanzan a ver el suelo, hojas. ¿Qué pasa también con el arte actual, con el arte urbano, el street art, en donde ya no nada más tenemos una cuestión de registro hecho por profesionales, sino también mucho de lo que echan mano los grafiteros, la gente que se dedica al arte urbano, es de las fotografías que todo el mundo puede tomar con un celular, con una cámara digital en su andar en el día a día, y muchos de digamos, el soporte de estas obras en cuestión de registro están en las páginas web, están en las redes sociales y han hecho muchos grupos para poder hacer este registro. Entonces venimos como de una cuestión muy estructurada, hablando de obras temporalmente un poco más distantes, haciendo un recorrido hasta lo que tenemos actualmente. Como bien comentaba hace un momento Salvador, de obras destruidas, supongo que varios conocen el caso del mural de Rivera que fue destruido en Nueva York, y bueno, este es el ejemplo que tenemos en Bellas Artes. ¿Para qué pusimos este ejemplo? Justamente para ver que también tenemos que echar mano de las fotografías antiguas, como evidentemente en otro tipo de patrimonio esto no es novedoso, pero ¿qué pasa? Que la ventaja que tenemos en la mayoría de los casos con la obra del siglo XX y XXI es que tenemos fotografías del proceso de creación. Cosas que no tenemos en otro tipo de bienes. Por ejemplo, es muy difícil tener, evidentemente podemos tener bocetos, registros, pero la manufactura o el proceso de toda la creación de una obra actualmente es factible si la tenemos registrada. Podemos ver que en la red, en hemerotecas, en bibliotecas tenemos muchas fotografías. Estos son artistas que todo el mundo ubica, ¿no? Tenemos Rivera, tenemos Siqueiros, Arnold Belkin, Javier Guerrero, en donde justamente podemos ver el momento de creación. Podemos ver esos momentos de la infraestructura que utilizaban para crear, las fotografías en donde se reunían para poder hacer discusiones, tertulias, y en donde también puede ver uno la transformación del espacio para poder tener este registro. Esto es muy importante, porque para bien o para mal en el siglo XX y XXI tenemos un personaje vivo. Entonces, en la mayoría de los casos podemos tener un diálogo que, si bien no se tiene que tomar como dogma de fe, lo que él nos está diciendo es sí, use tal y cual material, sí podemos tener un diálogo mucho más cercano y tener una mayor comprensión de nuestro objeto de estudio, que eso realmente es fundamental para la comprensión de este tipo de bienes. Tenemos en contraste también, por ejemplo, obras como esta, en donde también hablamos de los contextos que ya no solo son los museos o la calle como habíamos visto, sino hablamos también de obras que pueden ser reproducibles cuantas veces se quiera. Esta es una obra de Sol LeWitt, en donde justamente trabaja con vinilo recortado, que si bien en estricto sentido no es una pintura mural sobre un aplanado, tiene el efecto justamente de una obra mural, en donde es una obra que tiene un proceso, es una obra que tiene un proceso de creación, por eso que se coloca la pieza y tiene un tiempo acotado de existencia. Eso también nos vamos a enfrentar con esto. Entonces, sí debemos de ser abiertos de mente en este sentido cuando trabajamos con obras del siglo XX y XXI, porque no podemos tener esta restricción o esta cuadradez de definir que podemos tener este tratamiento como hemos hecho con otro tipo de bienes. Ustedes pueden ver en estos ejemplos que además ya no solamente interviene el creador, sino también echa mano de una serie de personajes, de técnicos, hay gente que lo apoya de mantenimiento para poder desarrollar este tipo de obras, y es donde podemos ir viendo el proceso, ¿no? La mayoría de los artistas tienen páginas web, tienen escritos, tienen artículos, revistas donde podemos evaluar este tipo de producción. Y bueno, creo que si ustedes notaron la fotografía que les mostrábamos de Siqueiros y Rivera, no ha cambiado mucho el contexto, ¿no? En cuestión de producción. Este es Sanner, un grafitero que actualmente trabaja mucho no nada más en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional, y en donde podemos ver que incluso hay festivales dedicados a la producción de obra mural contemporánea. Estos tres más bien se encuentran en la Ciudad de México, y incluso echamos manos de otros materiales. Aquí están usando aerosoles, pinturas. En este caso el artista utilizó, se llama Bills, y utilizó el deterioro propio del muro para hacer una especie de grabado
para generar un rostro. Entonces nos vamos a enfrentar como conservadores a una diversidad de materiales que no podemos nada más pensar en vinílicas, piroxilinas y tal, sino en otro tipo de contextos. Y evidentemente hay una cuestión procesual de la obra. Ustedes pueden ver, es el muro de una casa, y si son observadores y se pueden fijar, quien está en su haber, en Avenida Centenario y Churubusco pueden ver un graffiti que ha ido cambiando. No tiene una temporalidad de cada cuando va modificándose, pero Sanner pintó uno, luego llega otro grafitero y se van modificando. Entonces pensemos que la estratigrafía que podemos tener en este tipo de obras puede ser muy vasta. Y un punto sustancial que mencionaba Lizeth es justamente, hemos oído en las diferentes pláticas y presentaciones que ha habido en estos días, el registro, cómo ver la problemática que tiene un sitio, una zona, los deterioros que tiene, cuáles son las principales causas, pero aquí obviamente muchas de ellas se pueden utilizar en pintura contemporánea, pero es también el registro, en este caso, de lo que mencionaba ella del momento de creación, cómo nosotros planteamos ese registro y que se puede extender a una cuestión que abarcaría más al caso de la pintura mural o de la obra mural, incluso a la obra contemporánea en su término más amplio, cómo registramos un performance para asegurar que eso lo puedan ver generaciones futuras, cómo registramos cierto tipo de manifestaciones artísticas que se pueden generar en una década determinada y que posteriormente, como comentaba Lizeth, estos grupos que no nada más realizaban un solo tipo de actividad, sino la actividad era diversa, actualmente son objeto de estudio, también de entender un devenir en cuanto a la producción artística en México, y que ya empiezan a tomar un punto sustancial, y que el registro que se hizo en un inicio es la fuente primaria en donde toda esta investigación tiende a recurrir. Y obviamente también en términos ya de conservación, pues también nos permite ver esta documentación que se hace en algo a lo mejor un poco más tradicional, desde que se creó la obra, desde antes que existiera la obra. Por ejemplo, en este caso podemos ver desde los años 50 cómo se encontraba el inmueble con el aplanado de concreto. Obviamente ya estamos hablando de una arquitectura del siglo XX, funcionalista, ciudad universitaria, y después cómo se crea un año después, o sea, 52, 53, cuando se crea el mural, cómo se encontraba en los años 70, obviamente la foto está virada de tono, cómo se encontraba en 2008 y cómo podemos tenerlo después de una intervención en 2009. Y un poco retomando todo eso en un caso concreto, queríamos presentar el caso de este mural, que es el movimiento obrero en la historia de la Magdalena Contreras, dirigido por Arnold Belkin, que se encuentra en el Foro Cultural Juventino Cosas de esa demarcación, y porque eso nos permitió de cierta forma hacer una serie de pasos y ver toda la importancia de estos registros del momento de creación para entender una problemática. Aquí no se llegó a una intervención, pero para entender una problemática que en un primer momento nos parecía bastante compleja, bastante difícil de entender, y para ir delimitando los alcances también, que lo veremos un poco más adelante, de intervenciones anteriores. Este mural fue dirigido por Arnold Belkin cuando él daba clases en la ENAP con el grupo de mural, y él es un artista canadiense nacionalizado mexicano. Como profesor, lo que le pedía a los alumnos, si yo le estoy dando clases a un grupo de mural, es que tienen que hacer un mural, y es que los alumnos es parte necesaria dentro de su formación, dentro del mural, si van a ser muralistas, que vayan y se hagan un mural. Entonces se escogían un muro, el muro al que tenían acceso, que podían encontrar alguien que les permitiera utilizarlo. Entonces iba con su grupo, y entonces en grupo decidían cuál iba a ser la temática del mural. Es decir, no estamos hablando de obras individuales. Efectivamente, un mural así no lo va a hacer una sola persona, hay colaboradores, pero no estamos hablando de una autoría personalizada en cada uno de los integrantes, sino hay un concepto integral que fue decidido en grupo. En este caso, obviamente, se decidió presentar, hacer énfasis en el movimiento obrero y toda la historia de la Magdalena Contreras en un centro cultural que tenía que tenía un punto de confluencia en la comunidad, para que la comunidad viera dentro de este mural todo el devenir o todos los periodos históricos relevantes del lugar donde vivía. Bueno, es un poco la ubicación en la delegación Magdalena Contreras en el Distrito Federal, y pues también es una zona densamente poblada alrededor. Ahorita más o menos vamos a ver
la cuestión actual de cómo se encuentra el foro, pero estas son imágenes del momento en que se realizó el mural. Entonces para nosotros fueron sumamente importantes porque entonces pudimos después ver, cuando ya se hacía la observación en sitio, cuando ya empezábamos a ver las diferentes escenas, las diferentes partes del mural, las intervenciones que ahorita vamos a platicar, e irlas contrastando e ir entendiendo qué es lo que realmente había sucedido, porque había un vacío de información en cuanto a archivos documentales. Una de la principal intervención que se hizo no se encontraba registrada, entonces no entendíamos bien cuál había sido el alcance de esa intervención. Pero bueno, aquí podemos ver cómo se encontraba el muro, está en un desnivel, o sea, bajando de acuerdo a la topografía del terreno. Podemos ver cómo los alumnos van planteando, cómo vemos en la imagen superior derecha los bocetos que ellos tenían. Obviamente deciden una temática general y las diferentes escenas por grupo las van realizando la composición y el planteamiento de la imagen, y cómo se empieza a hacer la aplicación. Es la técnica de Belkin generalmente es muy constante, o sea, sobre el aplanado es una técnica en acrílico, pintura acrílica sobre aplanado de cemento, y si mal no recuerdo tiene una capa de sellador de lucitrón. Es como él va referenciando en otros casos donde dejó diarios y demás. También cabe mencionar que algo que comentaba Lisa, efectivamente podemos tener a un artista vivo, y en los casos, por ejemplo, de Siqueiro Rivera, posteriores, a lo mejor incluso el mismo Belkin ya no está vivo, pero tenemos a los herederos, para bien o para mal a veces. Y también tenemos la información que van dejando y que van teniendo. En este caso, todo este registro fotográfico en diapositivas tuvimos acceso gracias a la última pareja de Belkin, a la maestra Patricia Quijano, que también es profesora de la ENAP, y bueno, ella nos permitió el acceso completo a esta manera en que él registró con diapositivas todo el proceso de creación. Podemos ver en términos generales la temática desde el periodo prehispánico. Flores Magón y las huelgas en las fábricas de textiles, un punto muy importante en esa zona de la ciudad. Para terminar, obviamente esto es muy abreviado por el tiempo, pero para terminar con las letras, las artes y la familia, como todo este discurso todavía que viene del periodo postrevolucionario en México. Y bueno, si ustedes antes de ver los cuadros negros de abajo ven las dos imágenes, pues empezarán a notar muchas diferencias en cuanto a una misma escena. Cambio de colores, aunque de cierta manera sigue el mismo planteamiento de la escena, empezamos a ver que sí hay variación en las formas, variación en los colores, obviamente del contexto, y una parte fundamental, la firma Belkin firma y miren, todos los colaboradores desaparecen. O sea, ya no se encuentra en la actualidad. Entonces realmente no entendíamos si había sido un repinte, si abajo se encontraba esta pintura que él dirigió y que realizaron sus alumnos y después fueron repintadas, si fueron productos de mantenimiento, cuáles fueron productos de mantenimiento del mismo foro, o cuál había sido realmente el alcance. También por comunicación con la maestra Patricia Quijano, en 1996 se da una nueva aplicación de lucitrón. Es decir, para el 96 la obra es de principios de los 80, para el 96 se encontraba sumamente deteriorada. Y ella hace una nueva aplicación de lucitrón siguiendo la misma técnica que realizaba Belkin. Esto, bueno, ya la discusión en cuanto al uso de estos materiales como selladores para proteger la pintura, bueno, pues ya se ha discutido mucho y vemos todas las implicaciones que después tiene de manera negativa, pero obviamente el deterioro se siguió dando, se siguió acelerando. No hay una contrabarda, el foro donde se encuentra, toda esta barra donde se encuentra el mural, limita el mural, pues divide lo que es el espacio del foro de una escuela, entonces no hay una contrabarda, también empezó a tener problemas estructurales la barda, y entonces fueron separando justamente como va descendiendo el terreno. Y en 2003, uno de los colaboradores se le llama para que haga la restauración del mural. Obviamente fue uno de los en los 80s alumnos, que después siguió una carrera como artista y que ha generado obra mural, pero lo invitan para restaurar el mural.
De esa intervención no había ninguna documentación. Lo que incluso nos comentó gente del Foro Cultural es que él pues levantó un tapial y en 15 días terminó la intervención, pero realmente nadie vio ni se entregaron fotos ni informe de lo que había realizado. Y después tenemos ya al final que se hacen labores de la colocación de contrafuertes, por lo que les comentaba, y de la malla. Aquí podemos ver un poco los deterioros que vimos cuando llegamos. Teníamos zonas de rezanes de cemento muy mal puestas, que realmente no solucionaban nada. Teníamos las grietas que les comentaba por el propio problema estructural de la barda. Obviamente presencia de sales, excavación, pintas. Está completamente desvinculado en una zona en donde ya la gente que va al Foro Cultural ya ni siquiera se acerca. Está bastante abandonado alrededor del mural. Y bueno, dentro de todo esto también pudimos hacer ciertos análisis, como a partir de microscopía óptica, difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido, de bajo vacío y análisis químico elemental, para ir determinando. Esto lo voy a pasar bastante rápido para no atrasarnos por el tiempo, pero sobre todo para ir entendiendo una estratigrafía, también entender las sales que estaban presentes, las zonas en que considerábamos que había mayor modificación, las áreas perdidas. Había toda una parte abajo, porque incluso ni siquiera se terminó, toda la parte de abajo nada más había quedado un resane de cemento como una especie de sinopia. Y entonces empezamos a identificar, bueno, la capa pictórica verde, la capa pictórica roja y el aplanado de cemento gris. Y esta situación en los diferentes lugares donde se realizó el muestreo fue la misma. O sea, estas dos capas son contemporáneas y son parte del repinto. Bueno, es un poco los análisis que se hicieron. Los compuestos que se encontraron: calcita, enterardita, silicato de cloro y calcio, que corresponden los colores a la gráfica. Y bueno, eso nos permitió determinar, bueno, es la situación que también en la que se encontraba el mural, que las principales causas de deterioro en este caso fueron las intervenciones anteriores, los problemas estructurales de la barda, obviamente la cuestión de humedad, las sales que empezaron a migrar a la superficie, un abandono y un uso indebido del espacio y vandalismo. Eso nos permitió esclarecer que lo que realizaron en la intervención de 2003 fue quitar toda la capa pictórica y volverla a pintar. Realmente ya no teníamos ningún, digamos, resto o una parte de la pintura que se había generado en los 80s y que realmente se volvió a reconstruir completamente en 2003. Para tomar esta determinación, como bien mencionas, este fue un trabajo pues, de varios tiempos, varios años, que nos llevó a comprender, analizar, colaborando también con la maestra Patricia Quijano, con la maestra Marta Tapia, para entender cuál va a ser el devenir de esta obra, cómo había derivado esta pieza, pero luego que nos ayudó mucho también a determinar cuál será el modelo de toma de decisiones. Si bien es un modelo que se plantea en el 97 para el arte moderno, tiene una aplicación que evidentemente es tan flexible que puede utilizarse en cualquier otro tipo de producción artística. Este modelo, estos son sus ejes fundamentales, que si ustedes lo ven es algo que hacemos de cotidiano, pero algo muy importante que nos plantea es la colaboración con el artista, evaluar los factores de deterioro, la funcionalidad de la obra. En el caso de la de Belkin, por ejemplo, tiene una funcionalidad didáctica, porque además de tener una temática consensuada con sus estudiantes, tiene una temática consensuada con la comunidad. Entonces veíamos la funcionalidad o no, la gente escuchaba, le preguntaba sobre el mural y decían: ah, claro, uno que dice abajo dónde está firmado, ¿no? ¿Quién lo pintó? Cosa que ya no existía, por ejemplo. Este modelo nos ayudó mucho justamente para, número uno, hacer un registro de datos, fundamental a partir de bibliografía, fotografías, entrevistas con la comunidad, entrevistas con los funcionarios, con las personas vinculadas a Belkin, pero aquí evaluamos una parte importante, ¿no? La parte de condición, que es lo que nosotros vemos como estado material y diagnóstico. ¿Y qué sucede? Este nuevo concepto se nos agrega aquí una cuestión de significado, que en el arte contemporáneo, en este caso en la pintura mural contemporánea, tiene un parteaguas importante. ¿Qué dice el modelo? Que si estos dos se encuentran equilibrados, no pasa nada y hasta ahí se nos queda, digamos, como la reflexión o la investigación, pero si se ve, el significado se ve afectado por la condición, tenemos un problema. Y entonces tenemos que accionar de toda esta manera, ¿no? Evaluar opciones de conservación. Generalmente como conservadores siempre pensamos cuando vemos una obra de, bueno, yo hubiera hecho esto, o tal vez yo lo hubiera resuelto de esta manera. Pues el modelo lo que plantea es justamente que uno, a partir de toda la investigación y reflexión sobre la obra,
ponga qué es lo que todas las opciones que tuvo, no todos los procesos que pudo haber hecho y por qué eligió la opción B y no la opción A o la opción C. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que quien en algún momento evalúe esta intervención o retome pueda ver por qué en el 2003, 2005 no se hizo tal o cual proceso. Creo que es una parte muy importante que aporta el modelo y que a nosotros nos funciona mucho para comprender toda la parte de documentación, la parte de cómo el devenir, y era una cuestión de discusión la parte de la propuesta o no, pero más allá de esto lo que nos ayudó mucho fue para comprender nuestro objeto de estudio, evidentemente considerándolo con la cuestión de historicidad. Este modelo también se ha aplicado, por ejemplo, a otro tipo de obras en donde uno evalúa o uno revisa cómo son las intervenciones de la obra mural. No creo que para todos es familiar ver este tipo de escenas cuando trabajamos nosotros mismos o vemos trabajar a colegas. La obra mural, entre los procesos que utilizamos, bueno, jeringas, nosotros intervenimos una obra existente, ¿no? Es un parteaguas importante. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a obras que no están hechas para permanecer o que incluso se tienen que rehacer? Vamos a presentar brevemente dos casos en contraste con el que veíamos de Belkin. Un mural de Keith Haring en Barcelona, que es un mural que él genera en el año 89, en el barrio del Raval, en Barcelona. Y lo que sucede es que él, llegando de Madrid a Barcelona, le ofrece, le dicen, bueno, ¿por qué tú no pintas una obra? ¿No? En Barcelona es una intervención. Él evalúa y revisa justamente los contextos en los que se puede hacer una pinta y elige justamente una barda con la condición, digamos, él hace una revisión del contexto y ve que justamente en esa zona siempre todas las mañanas hay una cantidad como de jeringuillas, como de los que usan los drogaditos de heroína y toda esta parte. Entonces él hace un mural vinculado a la temática del SIDA en los años 80, ¿no? Pensemos que estamos en los 80, que el SIDA es una novedad en ese sentido, y él hace una pinta aquí. ¿Qué pasa? Cuando este mural del 89 se deteriora, lo que deciden entre los herederos de Keith Haring, había fallecido para ese momento en el 92, deciden que ese mural, una vez que evalúan su deterioro, lo que hacen es hacer una calca, hacer un análisis de la pintura, y el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona toma este proyecto. Entonces toda esta calca, digamos, pasa al acervo del MACBA y se ha repetido en 3 ocasiones para justamente retomar una pieza que tiene de carácter efímero. Podemos estar de acuerdo o no, podemos criticar que si ya no es el contexto, que si es el otro momento, pero es una solución que se está dando comúnmente con la pintura mural, con el arte actual. Entonces creo que es importante tener la conciencia de revisar este tipo de temáticas. Lo pueden ver perfectamente en la página del MACBA y todo el proceso de intervención. Y otro de los planteamientos que se está haciendo justamente para conservar arte urbano, que insisto, es una tendencia que a lo mejor puede funcionar o no. Seguramente varios han escuchado hablar de Banksy, ¿no? Este grafitero anónimo que hace pintas alrededor del mundo, que son muy críticas en relación al sistema, y esta es una pinta que él hace justamente en el barrio chino de San Francisco. Si ustedes se fijan, es una pinta a partir de aerosol y de esténciles. ¿Qué pasa? Que la misma gente del barrio chino empieza a hacer labores de conservación, no empiezan a limpiar o tratar de mantenerlo, porque evidentemente es una opción también de reconocimiento que no es cualquier persona la que está haciendo la pinta, e incluso los mismos grafiteros respetan el espacio al momento de hacer una obra. ¿Qué sucede? Es una tendencia actual que puede ser evaluada, criticada, podemos estar de acuerdo o no, pero es una tendencia común en donde se pone una manera de plexiglas enfrente, atornillada al muro, con la finalidad de protegerlo de las cuestiones medioambientales. Sabemos que podemos tener diferentes problemáticas por el microclima, etcétera, etcétera, pero ¿qué pasa? Que a su vez también esta obra vuelve a ser intervenida y grafiteada. Entonces aquí van estos 2 diapositivas, estos pequeños casos que brevemente les estamos explicando, que debemos tener una visión mucho más amplia, que ya no nos estamos enfrentando solamente a los grandes maestros muralistas, no nada más hablamos de México, sino de otros países, pero qué va a pasar con el arte actual, o sea, cómo vamos nosotros a abordar o no vamos a abordar, y tenemos o no cabida en la conservación de estas obras. Entonces creo que es un tema que da para 3 días o 4 días de reflexión, la cuestión de la obra mural contemporánea, pero creo que sí vale la pena que pongamos sobre la mesa, y creo que busquemos la manera de colaboraciones y poder ser mucho más críticos con nuestro trabajo y los alcances de este. Esperamos haber sido claros, les agradecemos su presencia. Muchas gracias. Vamos ya un poquito retrasados del tiempo, entonces no sé si haya alguna pregunta muy concisa para ya dar paso a la siguiente presentación.
presentación. Sí. Perdón, yo salí que tenía frío. Y oí, pero no entendí muy bien. Y me interesaba lo de la evaluación en ese esquema que hicieron y decían, si la situación no está equilibrada, hay que tomar en cuenta el significado. Y que querían que se apunte el porqué de las decisiones. No entendí cómo está hecho. Ustedes han propuesto un sistema. Eso no lo entendí. Porque me parece muy interesante ese punto. No, en realidad, perdón, este esquema nosotros lo retomamos de un congreso que se hace en el 97 en Ámsterdam se llamó Modern Art for Cares. Es un modelo que ellos proponen, se llama modelo de toma de decisiones, en donde ellos plantean que es un modelo flexible que puede utilizarse en otro tipo de bienes. Y a nosotros nos funcionó bien para efectos de esto. Evidentemente no es el único, pero bueno, puede ser utilizado y evaluado para evaluar qué acontece con ello. Me parece muy, muy justo lo de saber por qué se toman las decisiones, no solamente qué se ha hecho. Sí, exacto. No quedarse con la propuesta nada más. Juan Manuel, ¿algo concesión? No me quedó claro, o a lo mejor lo entendí mal, cuando dicen que si hay una discrepancia entre la condición, es condición material, ¿entendí bien? Y el significado no es lo que hacemos en todas las obras. Sí, y así lo expliqué, o sea, lo que yo me Ok. que es nuestro, evidentemente es una estructura distinta, o sea, no es una cuestión novedosa, es decir, no es el hilo negro, sino que es una manera de cómo estructuramos la información. Y evidentemente es como tener mucho más conciencia de lo que estamos proponiendo. Hacemos una evaluación del diagnóstico, del estado material, hacemos una propuesta, pero en el caso de lo contemporáneo no nada más nos basamos en la parte material, sino en una parte conceptual que también refuerza la cuestión del significado en las obras. Entonces, aunque es un cotidiano, Ok, es pues importante. sí, no lo entendí. Sobre todo a lo mejor en el caso que comentábamos de ya más, por decirlo así, extremo, en el caso de obra, que pues sí está hecha para ser efímera. Entonces realmente si nosotros la detenemos en ese proceso de destrucción estaríamos alterando justamente a la misma obra que está creada para destruirse, y en esa destrucción está la propia intencionalidad y el propio concepto artístico de la obra. O por ejemplo la obra que se presentó de Banksy, que ni siquiera ya está considerada, o sea, vamos, ya no es lo material, es el concepto lo que yo busco conservar, y lo vemos ahora con la obra contemporánea, donde muchas galerías te venden un instructivo para que tú montes en tu casa la obra, ¿no? Y el artista ahorita la monta 2 veces y ya después tú sabes, tienes pero lo que estás comprando es un concepto artístico, no una obra material. Pues muchas gracias a Lisette y a Salvador.